continuación, y pues para tratar de recuperar el tiempo, que es muy poco el que tenemos desfasado, quiero presentar a ustedes al doctor Gilberto Corona Suárez. Don Gilberto Corona es doctor en Ingeniería de Administración de la Construcción por la Universidad de Alberta, Canadá. Tiene una maestría en Ingeniería Construcción por la Universidad Autónoma de Yucatán y realizó su licenciatura en Ingeniería Civil en el Instituto Tecnológico de Mérida. El doctor Corona cuenta con diversos apoyos de investigación como Simulation Aided Framework for Assessing the Effect of Project Quality Management on Construction Performance. Otro, Decision Support System for Quality Control Examination of Welding in Pipe Spool Fabrication. Determinación de los factores que afectan la productividad de la mano de obra en la construcción. También en método constructivo y administración de materiales, factores que afectan la productividad de la mano de obra en la construcción masiva de vivienda. En el ámbito profesional ha trabajado para la Universidad Autónoma de Yucatán, Facultad de Ingeniería como profesor investigador asociado en el Ayuntamiento de Mérida, como coordinador de servicios públicos y en grupo promotora residencial como supervisor de obra. Con el tema Estudio de las fuentes de sesgo en la evaluación ex ante de los proyectos de infraestructura carretera en Yucatán, dejo con ustedes al doctor Corona. Bienvenido. Bueno, más bien les voy a hablar sobre las prácticas de construcción sustentable que se utilizan en los proyectos habitacionales, ¿no? Específicamente sobre un estudio que se hizo en la ciudad de Mérida, por uno de nuestros alumnos de el posgrado en construcción que tenemos ahí en la Facultad de Ingeniería de la UADY. Bueno, este es más o menos el orden de la presentación. Vamos a hablar un poco sobre construcción de vivienda sustentable, las prácticas que podemos utilizar para esto, la evaluación de la sustentabilidad, o sea, ahí es más bien la metodología que utilizamos, los resultados y las conclusiones, ¿sí? Bueno, seguramente, los que no están muy familiarizados con el ámbito de la construcción, les puedo decir que la construcción, pues, es una de las industrias que mayores impactos ambientales generan, ¿sí? Nos dicen ahí, por ejemplo, que entre el 5 y el 7% de las emisiones totales de CO2 en el mundo provienen de la industria de la construcción. Los edificios o el medio ambiente edificado, que le llamamos, consumen alrededor del 40% de la energía que se produce en el mundo. La industria del cemento es otra de las grandes, en la cual se basa la industria de la construcción actualmente, pues también es una de las que más impactos generan en el ambiente por la cantidad masiva de recursos que se utilizan, ¿no? Y teniendo esto como antecedente, hoy en día lo que tenemos es que hay diferentes organismos relacionados o asociados a la construcción que han precisamente ya emitido guías, directrices, recomendaciones sobre prácticas sustentables, ¿no? Precisamente para tratar de reducir estos impactos ambientales. Entonces, existe el término de la construcción sustentable que desde 1994 en un evento en Florida salió, que es la creación de un ambiente construido saludable mediante la implementación de principios ecológicos y el uso eficiente de recursos, ¿no? Y eso fue en 1994, más recientemente pues ya se tiene definiciones más integrales. Nos dicen que es un proceso integral que busca mantener la armonía entre el medio ambiente natural y el medio ambiente construido. El medio ambiente construido es el que se le llama a este ambiente en el que nosotros los seres humanos vivimos, ¿no? Actualmente la mayoría de la población en el mundo ya no vive en un medio ambiente 100% natural, ¿no? No vivimos en la selva o en el bosque ahí
con taparrabos, ¿no? O sea, vivimos en un medio ambiente ya construido, es un medio ambiente hecho de acuerdo a las necesidades que tenemos nosotros los humanos, ¿no? Entonces por eso podemos hablar de dos medios ambientes, ¿no? Luego, dentro de todo este rollo de la construcción sustentable, nos dicen que la vivienda es uno de los ámbitos que tienen mayor importancia, especialmente para los países en vías de desarrollo, porque, bueno, se supone que en los países subdesarrollados, pues todavía hay mucha infraestructura por hacer, o sea, todavía nos hace falta mucha infraestructura, nos hace falta todavía construir mucha vivienda, hay necesidad de vivienda, y pues es aquí donde se ve que hay una gran oportunidad para precisamente implementar todas estas nuevas filosofías de construcción sustentable, ¿no? En México la construcción sustentable se ha enfocado principalmente hacia la vivienda. Tal vez ustedes hayan escuchado sobre estos programas que tiene el Infonavit o que tienen los diferentes gobiernos de diferentes estados. Y entonces de los que vamos a mencionar ahorita más bien. Y entonces nos dicen que la vivienda sustentable es aquella en la que se consideran los aspectos de sustentabilidad durante su planeación, diseño, construcción y postconstrucción, tales como el diseño bioclimático y la eficiencia energética, ¿no? México realmente es uno de los países que se reconoce como uno de los que más esfuerzos ha hecho en cuanto a esto de la vivienda sustentable, ¿sí? Hay diferentes organismos que han emitido, por ejemplo, directrices como el Consejo Nacional de Vivienda, no sé si hayan escuchado eso. El Consejo Nacional de Vivienda tiene una guía precisa, una serie de criterios para el desarrollo de proyectos habitacionales, ¿no? Sustentables. Tal vez hayan escuchado también sobre los programas del Infonavit, los programas de hipoteca verde, ¿no? ¿Sí? Y proyectos particulares que también hoy en día se anuncian como ecológicos o desarrollos que son amigables con el ambiente, y entonces hasta nos venden la vivienda más cara, porque bueno, y si es cierto, consideran algunos de estos aspectos que debe de incluir una vivienda más sustentable, ¿no? Por ejemplo, como la inclusión de suficientes áreas verdes, ¿sí? Etcétera, ¿no? Bueno, pero bueno, teniendo como antecedente esto, también tenemos que considerar que, bueno, cuando nosotros queremos hacer una vivienda más sustentable, pues tenemos que buscar diferentes soluciones, ¿sí? Y actualmente ya hay, podemos decir, hay soluciones o cualquier solución que nosotros podamos pensar para hacer esta vivienda más sustentable, pues realmente tenemos que también no solamente pues decir, bueno, esto creo que es sustentable y entonces lo voy a implementar. No, o sea, también tenemos nosotros que evaluar eventualmente nuestro producto, en este caso pues nuestro proyecto, para poder determinar, bueno, exactamente qué tan sustentable es, ¿no? Entonces, para eso ya desde hace varios años se han establecido indicadores, lo que llamamos indicadores de sustentabilidad, que nos dicen son estimaciones que simplifican la evaluación de los atributos de la construcción. Bueno, esto está aplicado para la construcción sustentable, ¿no? Y que tienen como finalidad la comprensión, facilitar la comprensión y el uso de información sobre el logro de los objetivos de sustentabilidad en los proyectos, ¿sí? Y aquí abajo tenemos pues algunos ejemplos de indicadores. Hay diferentes tipos de indicadores de sustentabilidad. Tenemos los de impacto, tenemos los de carga. Estos que tenemos aquí a la izquierda pues son propiamente los impactos en el ambiente que nosotros podemos, que realmente cualquier actividad humana puede tener, ¿no? El cambio climático, la destrucción del ozono estratosférico, o sea, está el agujero que tiene la capa de ozono, etcétera, ¿no? Y aquí lo que tenemos a la derecha es la manera como una de las maneras como nosotros podemos medir, bueno, estos impactos, ¿no? En términos de las cargas que genera en la actividad
que estemos realizando, ¿no? Porque tal vez seguramente han oído hablar sobre esto, la necesidad de reducir las emisiones de dióxido de carbono, precisamente para tratar de no afectar o que no ocurra un cambio climático. Bueno, de hecho ya está ocurriendo, ¿no? Pero bueno, medimos el impacto en el cambio climático en términos de cantidades equivalentes de CO2, pueden ser kilogramos, pueden ser toneladas, etcétera. Esto está muy bien, pero el problema es que, imagínense, para los practicantes de la construcción, pues sería muy difícil que se pongan a medir estas cargas o poder determinar estos impactos, ¿no? ¿Sí? O sea, sería poco práctico. Entonces hay otro tipo de indicadores que son los que el estándar ISO, los estándares del ISO les llaman indicadores de consecuencia o de causa, que ya están reportados en infinidad de documentos que han salido específicamente para proyectos de construcción, ¿sí? Entonces ya hay mucho conocimiento realmente, por ejemplo, sobre las prácticas que inciden en estos diferentes impactos, ¿sí? De tal manera que es conocimiento que se le está transmitiendo ya a los practicantes de la construcción para que precisamente entiendan, bueno, si tú haces tu proyecto de esta manera, pues vas a generar cambio climático, vas a generar ecotoxicidad en el agua, y ya no hablamos propiamente de medir estas cargas, a tomar en cantidad, cuantificar cantidades exactas de estas sustancias, de estas emisiones, pero lo que a los practicantes de la construcción les interesaría precisamente sería saber, bueno, cómo hacer entonces mi proyecto para que precisamente reducir esos impactos ambientales, ¿no? Y les digo, ya hay mucho conocimiento, se está generando mucho conocimiento, y actualmente pues ya hay incluso guías para que le dicen a los constructores cómo, solamente a los constructores, incluso a los diseñadores, a todos los que están relacionados con la construcción de vivienda, pues cómo diseñar, cómo construir, ¿sí? Cómo planear estos proyectos de vivienda, ¿no? Aquí hay la imagen de los 4 documentos que nosotros utilizamos para hacer este estudio, y de donde nosotros extrajimos las diferentes prácticas que nosotros consideramos para nuestro estudio, ¿no? Bueno, entonces hablando ya más específicamente sobre lo que nosotros hicimos, partimos de que realmente había poca información sobre la sustentabilidad de los proyectos de vivienda que se estaban haciendo en la ciudad de Mérida. Entonces, por eso nuestro objetivo fue determinar el grado con el que se están implementando estas prácticas de construcción sustentable en los proyectos de vivienda, ¿no? Esto específicamente fue en la ciudad de Mérida, y realmente incluyó nada más a tres proyectos. Cada uno de estos proyectos tenía un diferente, o estaban dirigidos a un diferente mercado, con diferente nivel socioeconómico, por así decirlo, tal como vemos que se hacen hoy los proyectos de vivienda. Entonces, tomamos uno que podemos decir que es un nivel socioeconómico bajo, uno medio y otro nivel socioeconómico alto, ¿no? Para ver si había alguna diferencia significativa de repente entre estos niveles. Claro que con uno en cada nivel, pues a lo mejor esto no es nada, no podemos extrapolar esto o hacer inferencias para decir, si todos los proyectos son iguales, ¿no? Solo incluyó podemos decir tres muestras, ¿no? En este caso, entonces, los indicadores se definieron en términos de las prácticas o en términos de la implementación de prácticas de construcción sustentable que tendrían un impacto positivo en caso de ser implementadas, ¿no? Y como ya dijimos, estos fueron tomados de cuatro instrumentos que ya existían: la Guía de Edificación Sostenible para la Vivienda en la Comunidad
Autónoma del País Vasco, que es de España, que es una guía bastante, bueno, de todas las que nosotros consultamos. No solamente consultamos estas 4, consultamos otro tanto, pero de todas es la que nosotros vimos que estaba más completa, mucho mejor investigada y definida, ¿no? El Código para Hogares Sustentables del Reino Unido, los criterios e indicadores para desarrollos habitacionales sustentables, que es de la CONAVI, o sea, desde México, y el Manual para el Diseño de Desarrollos Habitacionales Sustentables, que es también de México, ¿no? Que me parece, ya se me fue el nombre, es de una asociación para el desarrollo sustentable en la frontera norte, ¿no? O sea, en el norte de México. Y bueno, dentro de estos 4 nosotros seleccionamos 122 indicadores. O sea, no elegimos alguno de estos, porque realmente pues ninguno de estos estaba o tenía o no todas las prácticas podemos decir aplicaban al contexto que tenemos nosotros en la ciudad de Mérida, ¿no? Entonces, esto de la sustentabilidad es bastante contextual, ¿no? Algo que en un lugar puede ser sustentable, puede ser que en otro que no lo sea, ¿no? Entonces, nosotros, más bien lo que hicimos, consultamos todas las prácticas que están aquí definidas y seleccionamos 122 que consideramos que aplican a la ciudad de Mérida, ¿no? Entonces, estos 122 fueron agrupados en áreas de acción, que bueno, es una manera de clasificar todas las prácticas para precisamente facilitar el análisis, ¿no? Y bueno, para no presentar resultados así, imagínense, de cada uno de estos 122, ¿no? Las áreas de acción son aspectos relacionados con el proyecto en los que pueden intervenir los humanos con el fin de hacerlo sustentable, ¿no? Entonces es una manera de... Esta clasificación de áreas de acción las tomamos precisamente de la guía del País Vasco, y bueno, son 5 áreas y aquí cada una tiene subáreas, ¿sí? Y aquí lo que vemos son los factores de ponderación. Todas las guías precisamente para evaluación de la sustentabilidad de proyectos de vivienda, vemos que encontramos que incluyen estos factores de ponderación, ¿no? O sea, consideran la relevancia o la importancia que tienen cada una de estas áreas o de estas subáreas, ¿sí? En el medio ambiente o para hacer sustentable el proyecto, ¿no? De tal manera que, por ejemplo, aquí en esta guía de España vemos que en sí la energía tiene como que un 40% de importancia, ¿no? Considerando el 100%, o sea, la energía, el aspecto de la energía es la más importante de todas, ¿no? Sin embargo, bueno, nosotros, como les digo, esto es contextual, nosotros consideramos, bueno, a lo mejor esto no necesariamente aplica al caso de la ciudad de Mérida o de Yucatán, ¿no? Entonces, como parte del estudio, se determinaron esos nuevos factores de ponderación, ¿sí? Y vemos que, por ejemplo, aquí, esto consultando a académicos, a practicantes, ¿cómo se llama? Administradores de recursos naturales que hoy existen, ¿sí? Entonces, bueno, sí se hizo un estudio como parte de este esfuerzo, y entonces se determinaron los factores de ponderación. Vimos que aquí, por ejemplo, el uso del suelo tiene mayor relevancia, aparentemente, que en las ponderaciones que aparecen en las guías que consultamos. No sé, bueno, lo que nos quisimos explicar es que bueno, en el caso de la ciudad de Mérida, el uso del suelo no es que sea un problema en que estemos limitados, ¿no? Precisamente porque no vemos esa limitación, es que la ciudad de Mérida actualmente se está expandiendo, y no nos estamos dando cuenta del impacto que estamos teniendo, ¿no? La ciudad de Mérida está a 25 minutos de la playa, y entonces, bueno, lo que se está viendo es que
dentro de unos años, pues Progreso, que es la ciudad que está ahí frente a la playa, a la costa, pues va a ser una colonia más de la ciudad de Mérida, ¿no? Y bueno, al menos los consultados dieron mucha importancia a esto del uso del suelo, ¿no? La metodología incluyó 2 escalas. Con una nosotros medíamos la proporción de cumplimiento, que es una escala que va de 0 al 100%, o sea, qué tanto se cumplía la práctica, cada una de las prácticas. Y para poder evaluar esto, o sea, el nivel de cumplimiento, pues hay una serie de criterios que en estas guías que nosotros consultamos, precisamente ya incluyen una serie de criterios para poder decir, bueno, si la práctica se está implementando bien, regular, mal, etcétera, ¿sí? Y bueno, y para poder evaluar la proporción de cumplimiento, pues no se hizo propiamente una encuesta, sino que precisamente se revisó el proyecto, o sea, los planos, especificaciones, y en cuestiones que no se pudieran determinar en estos documentos o también incluyó en observación directa, o sea, en la construcción, al menos en la etapa de construcción. Pero bueno, lo que no se pudiera evaluar con toda esta documentación y con la observación directa en el sitio de construcción, pues ahí sí pues hicimos entrevistas, ¿no? Otra escala fue para determinar la relevancia de la práctica, ¿no? O sea, qué tan importante es la práctica en cuanto a para la prevención de impactos ambientales, ¿no? Esta tuvo un rango entre 1 y 5, ¿sí? 1 era es poco importante y 5 es muy importante, ¿no? Etcétera. Y bueno, aquí están algunos ejemplos de cómo se hicieron los cálculos. Este es en el caso de cómo se determinó la ponderación de las áreas de acción, ¿sí? Porque bueno, también hay que, como nosotros tomamos prácticas de 4 diferentes documentos, pues hubo que hacer una normalización, ¿no? Para poder determinar la ponderación, ¿no? Entonces, bueno, aquí es el procedimiento, como hicimos nosotros el procedimiento para poder determinar la ponderación, ¿no? Y aquí es cómo nosotros determinamos el grado de implementación, por ejemplo, en cada una de estas áreas, ¿no? Por ejemplo, en el uso de energías renovables. Estas son las prácticas, bueno, en este caso son 3 prácticas las que están asociadas al uso de energías renovables. Aquí están sus ponderaciones. Y este es el nivel o la proporción de cumplimiento, ¿no? Entonces se trata de hacer una simple multiplicación y utilizar y obtener precisamente la relevancia ponderada, ¿no? Y entonces, bueno, dividiendo esto entre esto, pues ya nos da un 40% de implementación en este caso. Tal vez vale la pena decir que esto de los factores de ponderación, bueno, entre las cosas que nosotros encontramos es que realmente es un poco irrelevante, ¿no? Hicimos los cálculos sin los factores de ponderación con los factores y sin los factores, y no hay mucha diferencia en los resultados, ¿no? Aquí es, bueno, ya como obtuvimos para un proyecto completo, bueno, considerando la implementación de prácticas en en todas las áreas, ¿sí? Por ejemplo, para este proyecto, haciendo los cálculos, en total salió que era de 43.7, ¿no? Y estos ya son los resultados, les digo, para el proyecto de nivel socioeconómico bajo, alto y medio. Estos son los resultados globales. Realmente no, o sea, aquí esto, ¿cómo lo interpretamos? Bueno, de todas las prácticas que se podrían implementar, bueno, solamente un 36.47% se están implementando en el proyecto bajo, ¿no? De nivel socioeconómico bajo, ¿no? Pero si nosotros nos vemos esto, pues los resultados de los 3, pues no podemos decir que haya una diferencia significativa, ¿no? Si acaso en el proyecto de nivel medio es pues el que salió un poquito mejor, ¿sí? El de nivel alto.
en cada uno hubieron aspectos en los que destacaron. Por ejemplo, en confort y en salud, pues el del nivel socioeconómico alto, pues salió, es el que salió más alto, ¿sí? Pero tampoco hay una diferencia significativa. Y bueno, nada más, obtuvimos muchas información, conclusiones, pero bueno, aquí nada más quería resaltar pues estos aspectos, ¿no? Sobre el uso de energías renovables, que no hay nada no hubo nada en ninguno de los proyectos, y el transporte de materiales, ¿no? Que también es realmente muy bajo, ¿no? Bueno, aquí tenemos estos mismos resultados en una gráfica de radar. Aquí vemos que, bueno, sí hay una pobreza en cuanto al uso de energías renovables. O sea, mientras más se acerca al perímetro estos resultados, pues quiere decir que la implementación pues es mejor, ¿no? Del 0 al 100%. Y aquí vemos que, bueno, es lo que vemos, ¿no? Transporte de materiales, uso de energías renovables, pues no hay nada, ¿no? Estos resultados, bueno, aquí simplemente estamos comparando, bueno, los resultados que nosotros obtuvimos para nuestros 3 proyectos con los que se obtuvieron en otro estudio que tuvo 4 casos y que se usó con base en la guía de hogares sustentables, que es del Reino Unido. Y bueno, y aquí estos son los resultados que se obtuvieron, ¿no? Claro, nosotros utilizamos un instrumento diferente a este, pero bueno, podemos decir que pues, simplemente lo podemos de ahí hacer alguna referencia. Y aquí lo importante también es que hay que considerar que en este caso, estos proyectos sí se hicieron pensados para que sean, digamos, sustentables. Los 3 proyectos que nosotros estudiamos realmente son como se hacen de manera, digamos, normal, ¿no? O sea, no los anunciaban ni siquiera como viviendas o proyectos sustentables, no, o sea, es tal y como se hacen los proyectos actualmente, ¿no? Y en cambio esto sí, o sea, supuestamente estos 4 proyectos eran proyectos en los que se aplicaron o se pretendía aplicar las prácticas que estaban establecidas en este código, ¿no? Sí, entonces nada más es importante, ¿no? Entonces, sí hay diferencia, pero bueno, hay que considerar eso. Y nada más como conclusiones, pues podemos decir que en general el nivel de implementación de estas prácticas pues fue bajo, ¿no? Pues menos del 50%, pues no podemos decir que ni siquiera pasó de panzazo, ¿no? Y bueno, y nada más quiero en esta ocasión resaltar pues precisamente lo que vimos que en lo más deficiente que tienen estos proyectos, ¿no? Que es el uso de energías renovables, ¿sí? Y aquí hay que decir que, bueno, actualmente la tecnología asociada a esta práctica, pues todavía es cara, al menos aquí en México, ¿sí? Lo último que se sabe es que esto del uso, por ejemplo, de paneles solares y etcétera, es conveniente para vivienda de nivel socioeconómico alto, en el que el consumo de energía es muy alto, ¿sí? En un hogar donde se pagan 5,000 pesos de electricidad, pues sí le conviene invertir, porque bueno, la tecnología es cara, como les digo actualmente, invertir pues algunos miles en hacer un sistema de suministro de energía en base a paneles solares y esa cosa, ¿no? Sin embargo, podemos decir que en México, especialmente en Yucatán, hay un gran potencial para usar este tipo de energía, ¿no? Hay mucho sol, creo que ustedes saben, ¿no? Hay mucho sol y eso, y entonces es algo que se está desaprovechando, ¿no? Nada más que actualmente hay que hacer la tecnología pues más accesible a todos, ¿no? Y en cuanto también otra oportunidad para mejorar la sustentabilidad de estos proyectos es el transporte de los materiales, ¿no? Lo que vimos es que realmente en ningún proyecto se tiene un plan de logística, por ejemplo, para reducir la necesidad de transporte de los materiales. Si le compran, por ejemplo, al que vende más barato y no considerando, incluso a veces trayéndolo los materiales de fuera, cuando localmente se pueden conseguir estos materiales, pero bueno, a veces les sale más económico incluso traerlos de fuera, ¿no?
En donde salió más, en este aspecto, el proyecto que salió más bajo fue precisamente el de nivel socioeconómico más alto, porque ahí, bueno, utilizaron pisos de mármol, granito, etcétera, ¿no? Entonces, materiales que habían que traerse de muy lejos, ¿no? Y bueno, como conclusiones para esta ocasión, esta sería, ¿no? Y pues muchas gracias, ¿no?